Hola, mi nombre es Brian Snyder Espejo Allen y en el video de hoy les voy a hablar sobre el cuidado que se debe tener para el material bibliográfico. Entonces empezaré dándoles una pequeña introducción para que sepan por qué es importante cuidar el material bibliográfico en una biblioteca. Para proporcionar un correcto cuidado del material bibliográfico en la biblioteca es necesario crear un plan de emergencia y gestión de riesgos, esto con el fin de crear estrategias de prevención y pues en caso de que se presente un acontecimiento que ponga en riesgo de alguna forma el material bibliográfico, poder salvaguardarlo de manera eficaz. Para ello se deben tener algunas pautas que permitan conocer los posibles riesgos que se puedan presentar. También para que sepan cuál debe ser la reacción que se debe tener ante cada uno de ellos y por supuesto para, para saber cómo se deben prevenir. El acervo bibliográfico es la columna vertebral de la biblioteca, como todos lo sabemos. Por este motivo se deben prever posibles acontecimientos para determinar qué medidas se pueden crear con el fin de que ya no sucedan o prevenir que sucedan. Y en caso contrario, pues saber cómo reaccionar oportunamente. Para finalizar, se deben tener en cuenta que es necesario que cada biblioteca cuente con un plan de emergencia acorde a los factores externos o internos que la afecten, ya que los riesgos pueden variar dependiendo de pues, dichos factores o de la biblioteca. Entonces en este video les voy a hablar sobre los factores de riesgo y sobre cómo evitarlos o actuar pertinentemente para lograr mantener el acervo bibliográfico en óptimas condiciones. Entonces existen diferentes factores que representan amenazas para nuestras colecciones. Estos pueden ser factores físicos que pueden ir desde la composición organoléptica o que quiere decir como la calidad del papel, la calidad de la tinta o la calidad de la encuadernación, entre otros. O sea, esto quiere decir que va más en lo físico, en el material bibliográfico en sí. Y también están los ambientales. Estos abarcan todos aquellos riesgos que se pueden presentar debido al ambiente, como mucha humedad en el ambiente, lluvias intensas, terremoto, incendio, inundaciones, temperatura y exposición a la luz solar. También existen los biológicos. Estos pueden ser ocasionados por hongos, por plagas, por componentes de la tinta o las hojas, entre otros. Y estos factores de riesgos pueden tener diferentes procedencias, como pueden ser amenazas internas, que son todas aquellas que se presentan dentro de las instalaciones. Pueden ser la composición del material bibliográfico, la luz artificial, la disposición de las estanterías, entre otros. También están las amenazas externas, que pueden ser por el medio ambiente, plagas, inundaciones, terremotos, entre otras. También están las amenazas que las ocasiona el mismo hombre, que se presentan por el mal uso o descuido y también incluyen la pérdida o el robo del material. Estas amenazas ocasionadas por el hombre también incluyen la manipulación frecuente, el traslado dentro y fuera de la biblioteca, el manejo inadecuado de los usuarios, la desorganización y amontonamiento de las colecciones. Esto lo pueden causar hasta los mismos bibliotecarios, o inadecuadas condiciones de mantenimiento. También esto puede ser ocasionado por el mismo personal de la biblioteca. Entonces pues debemos tener una prevención para prevenir estos factores y que no hayan daños en las colecciones. Entonces es necesario monitorear las condiciones climáticas de dicha área al menos durante un año con la ayuda de aparatos de medición. Esto para saber, pues esto se realiza más bien antes de construir la biblioteca o antes de amoblar la biblioteca, para saber cuáles son las condiciones climáticas. También se deben evitar los cambios bruscos de temperatura. Esto va ligado directamente con el acondicionamiento de la biblioteca. La temperatura ideal para los libros está entre los 15 y 21 grados centígrados, con una humedad relativa de entre 45 y 65 grados. Se debe instalar un sistema que permita la ventilación junto con filtros que impidan la entrada de polvo. Se debe preservar el material bibliográfico haciendo control frecuente para evitar los agentes biológicos. Los especialistas recomiendan aquellos sistemas de climatización que cuentan con filtros de carbón activado o filtros cerámicos e incluso el aire lavado. También se debe realizar un almacenamiento apropiado en la estantería y limpieza permanente en las mismas. También es recomendable ordenar los libros en las estanterías asegurándose que el apoyo sea suave y seguro para los mismos.
También se debe mantener un ambiente limpio, fresco y seco y bien ventilado también. Sobre esto hablaré más adelante en donde les mostraré algunos aparatos que sirven para la climatización de las bibliotecas. Además se deben programar ciclos de capacitaciones sobre intervención y primeros auxilios para la recuperación del material en mal estado. Esto como lo mencioné al principio, se denomina plan de emergencia y contingencia. Se deben acondicionar las estanterías al documento y no al contrario, evitar poner libros sobre sus cortes delanteros o sobre su lomo. Tampoco se deben apilar los documentos. Los documentos deben ir ubicados de forma horizontal. Esto, como lo mencioné, para los documentos. Es necesario recordar que para los libros van ubicados de manera vertical en las estanterías. Se debe mantener el material bibliográfico lejos de vidrios, puertas y ventanas. Esto pues para que no se filtre el polvo o para que la luz solar no les haga daño. También se recomienda realizar visitas de inspección para identificar riesgos ambientales o de seguridad como sistemas contra incendios, extintores y también estructurales, es decir, de la edificación. También se deben realizar jornadas de fumigación para detectar la presencia de insectos y plagas e implementar un programa de limpieza e higiene. De igual manera, existen algunas recomendaciones para el cuidado de otros materiales, como realizar controles de humedad y temperatura para almacenar los discos, los cassettes, los CDs, los DVDs en cajas en un mueble adecuado al tamaño de cada tipo de soporte, evitando su exposición a campos magnéticos. También se deben almacenar las fotografías en estuches de plástico o de papel libre de ácido dentro de cajas con calidad de archivo ubicadas en forma horizontal. Y mantener los materiales alejados de fuentes de luz y de calor. También se debe realizar manipulación cuidadosamente con guantes de algodón sobre los bordes para evitar las caídas. Bueno, esto en cuanto a prevención. Ahora les voy a hablar un poco sobre las recomendaciones que se deben tener en caso de que ya ocurran las catástrofes o que el material ya se encuentre en peligro. Para empezar, se deben desconectar los aparatos eléctricos en caso de emergencia por fuego. Se puede accionar el extintor si uno cree que puede controlar el fuego, pues de lo contrario es mejor accionar la alarma de incendios y evacuar el lugar. Bueno, en caso de inundaciones se deben realizar pequeños orificios, bueno, esto con antelación, ¿no? Se deben realizar orificios en los estantes con el fin de que el agua no se deposite en caso de presentarse pues alguna inundación. En caso de emergencia por el agua, se recomienda evacuar el agua y ventilar el lugar para que se realice el secado pues de la biblioteca. También se debe buscar ayuda e iniciar la limpieza. Y pues únicamente se debe ingresar al área una vez ya pues esté segura. Posterior a esto se debe realizar una clasificación de los bienes según el grado de afectación. El secado del material bibliográfico debe ser meticuloso y no exponerlo al sol o manipularlo de manera brusca cuando aún esté húmedo. Pues si esto se realiza, corremos el riesgo de dañar las hojas o de dejar el material inservible. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasa o cuáles son los cuidados que debemos tener en caso de que el material se vea afectado por agentes biológicos. Existen diversos factores biológicos, pero los más frecuentes son los hongos y las plagas. Esto se presenta por la falta de higiene o porque no existe un control continuo para realizar la revisión del material. Entonces empiezan a aparecer hongos o insectos como el pescadito de plata. Este es un insecto pequeño, más o menos entre los 8 y los 12 milímetros de largo. Suelen sobrevivir en temperaturas de 14 a 16 grados centígrados. Este insecto actúa raspando el papel y lo que hace es producir perforaciones en el mismo, lo que ocasiona que pues, se pierda información. También está el Anobium paniceum, que son pequeños escarabajos que más o menos vienen entre 1.5 y 2 milímetros. Son de color marrón oscuro y brillante. Son conocidos como los boqueteros porque hacen túneles en los libros y van nutriéndose pues, de la hoja. Las polillas que comúnmente pues entran por el lomo de los libros y van realizando túneles y una vez están dentro del mismo ponen huevos allí, pues en donde nacen las larvas, y estas para salir van haciendo túneles donde van comiendo y excretando, pues al avanzar van dañando el material. También están las cucarachas. Este tipo de insectos normalmente comen cosas con contenido graso.
Es por eso que casi no se ve afectada la hoja, sino más bien el lomo, aunque esto más bien se veía en los libros antiguos que estaban realizados con el cuero y con adhesivos que eran provenientes de piel de animal, de piel animal y también vegetal. Entonces, para evitar el deterioro del material es necesario realizar constantemente limpieza e inspecciones para verificar que todo se encuentre en orden. Bueno, como mencioné anteriormente, uno de los factores de riesgo es el ambiental. Entonces existen algunas máquinas que nos ayudan a acondicionar el ambiente de la biblioteca para que el material no esté expuesto a ningún daño. Entonces encontramos como los equipos de ventilación, que son los que ayudan a que mediante el cual se suministra o extrae aire de un determinado espacio para que pues si el aire está contaminado o tiene mucho polvo, entonces se extrae el aire y se renueva. También están los humidificadores y los deshumidificadores. La función de estos es aportar humedad en caso de que el ambiente lo requiera. O sea, si pues como sabemos el ambiente debe ser apropiado, entonces si el ambiente está muy seco, el cuidado no va a ser el adecuado. Entonces los humidificadores lo que hacen es proporcionar una humedad adecuada. Y también de igual manera los deshumidificadores lo que hacen es, en caso de que el ambiente esté muy húmedo, proporcionan como la resequedad adecuada para el lugar. También está la calefacción, es el método o sistema mediante el cual se aporta calor con el fin de mantener o elevar la temperatura en la biblioteca. También tenemos el aire acondicionado, que lo que hace es regular la temperatura en el ambiente, pues esto hace que la temperatura sea adecuada en la biblioteca. Bueno, con estos aparatos lograremos crear un ambiente óptimo para que los hongos no proliferen pues en los libros. Y adicionalmente voy a dar unas recomendaciones tanto para los bibliotecarios como para los usuarios, pues para que tengan un cuidado adecuado con las colecciones. El buen manejo de los libros, tanto por los bibliotecarios como por los usuarios, asegura su preservación y prolonga su vida útil. Será el bibliotecario quien dé al lector ejemplo del empleo adecuado de los materiales de la biblioteca, y será también quien instruya a los usuarios para evitar que maltraten o rayen, ensucien los libros pues de alguna manera. Se recomiendan algunas normas para el buen cuidado y el manejo del material, y llevándolas a cabo de la manera adecuada se evitará el deterioro prematuro de los libros. Entonces las recomendaciones para los bibliotecarios, pues ya que son los empleados de la biblioteca los que trabajan cuidadosamente, deben desempacar y transportar los libros evitando hacer grandes pilas con ellos. Los libros se deben acomodar en los estantes en forma vertical y nunca se deben pues disponer de manera inclinada o con el lomo hacia arriba, porque las hojas se pueden deformar y pueden llegar a romperse, puede llegar a romperse la pasta o la encuadernación. También es conveniente usar los soportalibros para mantenerlos en la posición correcta. La limpieza diaria también es muy importante. Se debe limpiar los pisos, la estantería y el acervo. También esto se debe realizar con un máximo cuidado para no maltratar los libros. También se recomienda manejar pues la escoba, la cubeta y el trapeador con mucha precaución, evitando que el polvo pase de un lugar a otro y que el agua del trapero moje los libros. Bueno, esto en cuanto al personal de la biblioteca, pero también hay algunas recomendaciones para los usuarios. Se debe cuidar que los usuarios utilicen adecuadamente los libros, asegurándose que transporten en las manos un máximo de 3 libros para evitar caídas accidentales. También se debe evitar, pues debemos decirles que se debe evitar rayar o realizar anotaciones. También se debe evitar tachar las hojas de los libros, así como cargar los codos o los dedos sucios o ensalidados sobre los libros, ya que esto puede hacer que los hongos se creen hongos en los libros. También deben señalar tampoco deben señalar la página de un libro con algo distinto a un trozo de papel. Lo recomendable pues obviamente es un trozo de papel y no objetos voluminosos o tampoco con dobleces en las esquinas o volteando el libro boca abajo.
Esto podría ocasionar que algún agente externo entre en el libro y ocasione daños. Bueno, estas son algunas de las cosas que nosotros como bibliotecarios deberemos hacer caer en cuenta a los usuarios para que pues utilicen el material de manera adecuada. Esto sería todo. Así de esta manera pues lograríamos tener en condiciones óptimas las colecciones de la biblioteca. Y para finalizar les voy a como sintetizar de alguna manera lo que he dicho, presentando algunas medidas preventivas para evitar el deterioro de los libros. Entonces, pues se debe realizar el mantenimiento de las instalaciones de la biblioteca. Esto lo realizaremos pues haciendo una limpieza en los pisos, muros, en los techos, en las estanterías y pues además de esto también pues en la seguridad, lo que implica las instalaciones eléctricas. Se debe tener pues un buen clima que va entre los 45 a 65 pues el porcentaje de humedad y 15-21 grados centígrados de temperatura. También pues aquí va la ventilación pues que debe ser adecuada para que no existan pues riesgos biológicos. También se evita, pues con esto se evita el polvo, la humedad, las telarañas, los nidos de animales y también los cortocircuitos, sobrecargas eléctricas. También se evitan las colonias de hongos o nidos de animales. Otro de los aspectos o medidas que se deben tener en cuenta son la limpieza de los libros y de las estanterías. Esto generalmente se realiza, pues es una limpieza general y también debe ser muy profunda. Esto lo que evita es el deterioro constante por el mugre o el polvo y el deterioro a largo plazo. Y para finalizar, la última recomendación o medida que se debe tener en cuenta es el buen uso y el manejo de los materiales, pues los materiales bibliográficos. Esto pues lo hacemos pues disponiendo carteles en la biblioteca en donde se oriente al usuario sobre cómo utilizarlo y también nosotros pues acercándonos a ellos a indicarles. También pues realizando vigilancia continua para verificar que no estén haciendo mal uso del material bibliográfico. Y en caso de que esto suceda, pues indicarle al usuario pues, que está mal hecho. Y los beneficios que nos otorga esto es pues que evita los deterioros prematuros, como las roturas, las desencuadernaciones, los rayones, las mutilaciones. También evita los robos y el maltrato hacia el material bibliográfico. Entonces hasta aquí ya habremos abarcado sobre pues, los factores de riesgos, sobre cómo prevenirlos y cómo actuar, pues cómo evitarlos y cómo actuar pertinentemente para lograr mantener el acervo bibliográfico en condiciones óptimas. Espero que les haya gustado el video y muchas gracias.